I started last week in 1 Thessalonians. La semana pasada empecé por 1 Tesalonicenses, intentando de introducir un concepto, y quiero exhortar a todos aquí en el santuario, todos oyendo por todo el país y por el mundo entero, que se sintonicen al Festival de Fe. Vayan al sitio de web www, les dije 3 Ws, pastormelissascott.com. Y oprima la tecla del programa en vivo, los lunes por la noche. De mínimo, habrá programa en vivo los lunes a la noche. Tal vez haré más porque hay mucha información para poder hacer fundación adecuada, que la gente apenas empezando pueda comprender y comprensible también para aquella gente ya en la fe por mucho tiempo. Tenemos que meter muchas cosas en capas. Para entender el libro de Apocalipsis, tenemos que entender el libro de Daniel. Necesitamos también los libros de Sofonías, Abdías y Amos. Hay muchas profecías del Antiguo Testamento absolutamente necesarias para entender el libro de Apocalipsis. Tenemos que hacer jornada a través de la literatura apócrifa también para espigar conceptos firmes del simbolismo. Se requiere absolutamente para interpretación apropiada. Así que no quiero hacer cosa muy analítica de esto, pero por otra parte, esta es mi queja. Cuando empezamos a hablar de escatología, y voy a hacer esto para el beneficio de aquellos diciendo, ¿escata qué? Vamos a hacer esto. La palabra escatología viene de las palabras griegas escatón y logos o logía. Hagamos esto. Esencialmente es el estudio de las últimas cosas. Y envuelto en este estudio, así que cuando oye a alguien decir escatología, es el estudio de las últimas cosas, acerca de las últimas cosas que Dios nos dejó. Y lo importante para entender, y voy a hacer esto aquí, pero no piense que si le doy respuesta hoy, lo haré cada mensaje aquí o en festival. Es como echar los cimientos para edificar una casa. Primero se prepara la tierra, tiene que asegurar que la tierra pueda sostener la fundación, y luego se echan los cimientos y se asegura que hayan endurecido los cimientos y construye de ahí para arriba. Esta tarea va a ser larga, pero hablamos de las últimas cosas. Ahora, antes de entrarle al mensaje hoy, le diré esto. Y quiero que especialmente aquellos jóvenes en el santuario y a aquella gente empezando su jornada, quiero que oigan bien esta primera cosa. Si olvidan todo lo demás, quiero que recuerden esta parte. No importa cómo se desarrollen las cosas en estos últimos días del fin. Para la gente que está en Cristo, ustedes están protegidos, quedan salvos. El libro dice muchísimas veces a nosotros, la gente de Dios no nos ha puesto para ira. Así que por favor, sabe que estas cosas pueden asustar si no entiende lo que pasa. Desafortunadamente, cuando cierta gente enseña sobre los libros de los tiempos del fin, olvida mencionar un factor muy importante que es lo que era en el principio, será en el fin. No hay nada que no esté completo en el reino de Dios. Cuando Cristo dice, yo soy el alfa y la omega, no dice, hey, yo puedo recitar el alfabeto griego. Dice, yo soy el principio. Juan declara que Él era antes y que ahí estaba Él desde la creación, desde Génesis 1:1 hasta Juan 1:1, hasta el fin. Cuando se le aparece a Juan en la isla de Patmos, cuando le dice, yo soy esto. Por eso es importante entender, cuando vemos al libro de Apocalipsis, mirando a las cosas de los tiempos del fin, no nos volvemos locos diciendo, ok, esto nos va a dar un buen susto y ¿qué va a pasar? Porque también tenemos que considerar lo que pasó en el principio, ya que Dios, al crear todo, yo pienso que cuando Dios creaba en el principio, creo en la teoría de la pausa en la creación. Además, creo que si habláramos de la edad de la Tierra, estando en algo como caos, es porque algo había pasado entre Génesis 1:1 y 1:2. Y no quiero decirle que se separan los escolares en dos grupos. Probablemente 50% dicen que no puede existir teoría de la pausa. Luego salen quemándose las llantas, velocidad mata caballo, por conceptos como la evolución y los dinosaurios. Eso para mí no es problema. No veo contradicción si uno entiende que cuando Dios se empeña a hacer algo o crear algo, lo hace perfectamente.
Así que, a mi pensar, obviamente algo pasó y resultó en caos. Luego Dios empezó a arreglar y enderecer el caos para organizar el universo. Y 3 libros en el principio de la Biblia hablan de la perfección que Dios había creado hasta la caída. Ahora va a oír una palabra que voy a usar y repetir en mi mensaje, que es apostasía. Y la apostasía, desde el principio, fue fallar de oír la palabra de Dios y cumplir con ella. No hablamos del legalismo o la ley. Hablamos de fallar de oír y obedecer. Dios le dijo, Adán, puedes tener todo lo que he creado, más te voy a crear una ayuda idónea para ti. Solo una cosa, aquel árbol allá no la puedes tocar. Pero si alguien dice, como ha dicho mucha gente, esa es fabricación mitológica para que tenga nuestra cultura, como todas las culturas del mundo, un génesis de nuestros principios. Se pierde el hecho que ese mismo árbol que Dios prohibió diciendo no lo toques, es el mismo árbol al cual se refiere por fines del libro de Apocalipsis, dado para la sanidad de las naciones. Y como ya le dije, lo que era desde el principio será en el fin. Es decir, Dios no se anda cayendo ladeado diciendo, ups, se me olvidó esto acá. Todo lo que hace lo completa. Hablamos de esa esfera de completar. El número completo al tema es 7, la perfección, totalidad. Y si hablamos de los eventos desarrollándose en los últimos días, quiero que aquellos no bien versados en este tema recuerden una cosa. Se nos dice a través del Nuevo Testamento de la Biblia que es importante estar en Cristo y que habite Cristo por la fe en el corazón, que permanezca en Cristo. Somos salvos por la fe. Y cuando dice Romanos 8, ahora pues ninguna condenación final para los que están en Cristo, significa que si está en Cristo, no se preocupe, Dios no va a verter ira sobre usted. No va a quedar expuesto a los terrores que se van a descadenar en los últimos días. Ahora, la gran pregunta que muchos hacen seguidamente es, ¿cuál es la razón que Dios tiene que acabar con el tiempo y la tierra como lo conocemos? Creo que es casi obvio. Pudieran decir ustedes que, alzando la mano, voy a hacer la pregunta de manera que puedan responder con las manos. Pero, ¿creen que la tierra, nosotros como gente, la cultura o individualmente, creen que hemos mejorado? ¿Que nos ha hecho provecho la tecnología o nos ha mejorado? ¿Somos mejores hoy? ¿Hemos avanzado? ¿Somos más moral, más civil, mejor? Alcen las manos si creen eso. Ok, muy bien, estamos de acuerdo. Y para mejor seguridad, ¿no es cierto? Y gracias a Dios, porque la realidad es que nos hemos hundido en gran degeneración moral. ¿Sabe que cuando pienso en esto, he dicho esto antes? Hago oración por alguna de ustedes madres jóvenes aquí, criando niños. Son tiempos difíciles para criar niños. Estoy segura que siempre ha sido difícil criarlos, pero vivimos en unos días arduos para criar niños, con tantas restricciones obligando a los padres. Entonces digo que vivimos en tiempos de degeneración moral y se pone de mal en peor. Pero hay esperanza, gracias a Dios, y por eso predico. Si no estuviera segura de lo que les digo, no andaría aquí. Mejor huir y vivir la vida vivir como diablos, pasarla bien suave, gozar en el pecado, porque el libro dice que hay placer en el pecado por temporada. Disfrútalo si no hay nada más. Pero yo estoy completamente convencida, con una fe sólida de roca, por el hecho que este Jesucristo, a quien Dios levantó de los muertos, cargó mis pecados y cargó los pecados de usted, reconciliando consigo al mundo, y con la cruz logró por la humanidad. Aunque lo rechazara, esa misma humanidad es algo que ni yo ni usted pudiéramos lograr por sí mismos. Eso es el perdón y nueva conexión con Dios, como aquella desde el principio, la que tuvieron Adán y Eva en aquel tiempo, antes de desenchufarse y arrojar el anteproyecto del hombre al abismo de pecado, reproduciéndose y empeorando desde aquel tiempo hasta hoy. Y fue el segundo Adán, el último Adán, Cristo, que nos dio el nuevo anteproyecto por la cual viene la
la fe, y con esa fe empieza a cambiarnos por dentro, renovando la mente para conocer quién es Dios por medio de su palabra. Y con eso regreso por aquella gente temiendo y diciendo, pues, estas últimas cosas, porque sí asombran. ¿Debería preocuparme? Lo diré otra vez, para aquella gente que está en Cristo, la Biblia dice específicamente, no hay condenación final. Significa que no habrá castigo final. Y Pablo dice también que nosotros, la gente, la iglesia, no nos ha puesto Dios para ira. Así que diga lo que diga, yo quiero que quede seguro de manera doble, triple y cuádruple de una cosa. Dios no va a dejar que le llegue daño a usted. No hablo de las cosas que aguantamos en la vida como daño, tribulación, problemas que nos llegan en la vida. Hablo de lo que se ha dibujado acerca de los días del fin. Ahora bien, empezamos por 1 Tesalonicenses la semana pasada, pero los llevo por 2 Tesalonicenses porque quiero aclarar algo. Recuerde que dije que trataría con los versos en festival, pero deseo llegar a cierto punto. La semana pasada nos aseguramos del pasaje. Ahorita lo leo para el beneficio de aquellos que no estaban aquí. Aquellos que en 1 Tesalonicenses se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús. Y hicimos corrección. Recuerde, decía, ¿quién nos libró? Y nosotros dijimos, ¿quién nos libra de la ira venidera? Nos rescata. Significa que estaremos a salvo en Él. Piénsenlo. Si alguien dice, ¿y cómo sabe esto? Esto sé por las viñetas que Dios nos ha enseñado por medio de su libro, el Antiguo Testamento. Así como Dios le dijo a Noé que hiciera una arca y le dijo, tú y tu familia, métanse en el arca. Fueron rescatados de la destrucción por permanecer en el arca. A los hijos de Israel, cuando Dios dijo que iba a destruir al primogénito, menos que aplicaran la sangre al dintel, y viéndola pasará el ángel de la muerte. Aquellos aplicando la sangre estarían salvos. Hay muchas ilustraciones parecidas que pudiéramos tomar para comprender a Dios. Si lo llamó a usted, entre otra gente que no llamó, Efesios 1, significa que aquellos que ha llamado los cuidará. Entonces trato de calmar los nervios al entrar a esto aquí. Y ahora vamos por 2 Tesalonicenses y quiero enseñarle algo. Para aquella gente poco familiar con este ministerio aquí, creo que tenemos la colección más grande de manuscritos antiguos en manos privadas. Eso me permite revisar ¿qué es que dicen los archivos más antiguos que existen del Nuevo Testamento? A veces sorprende. Los traductores del King James, en su mayoría, hicieron buen trabajo. Pero como he dicho, si recuerda que 1 y 2 Tesalonicenses son algunas de las escrituras más tempranas de Pablo, es algo como comparar el primer mensaje que predicó la pastora Scott en 2005 versus parada aquí estos años después. Se puede ver progresión, ver habilidad de expresar pensamientos de manera más concisa para comunicar los conceptos más importantes, incluyendo cómo se aplica la pluma, por decir. En fin, sabemos que los traductores del King James tuvieron tarea ardua, y vamos a hablar de eso. Miro al 2 capítulo del 2 Tesalonicenses. Y como dije la semana pasada, y lo quiero repetir, esta gente de Tesalónica les habían dicho que sufrían aquellas cosas porque había llegado el día del Señor. Alguien les había dicho que esa cosa llamada el regreso del Señor ya había pasado y se preocupaban por la gente que había muerto esperando el regreso de Cristo. Preguntaban, ¿y a aquellos qué les va a pasar? 2 epístolas les envió a esta iglesia y es muy interesante porque Pablo dice en el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, empezando por verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Oigan, que nadie les diga, ya saben, aunque circulen cartas diciendo, esta vino de Pablo, yo no la envié, no la escribí, les digo y haré esto bien claro, porque ya tratamos con esto antes. Esto decía, pero para hacerlo clarísimo, dice, que nadie los engañe de ninguna manera.
Y ahora fíjese cuánta cursiva añadieron ahí. Sabemos que los traductores añaden la cursiva. No lo hacen solo para añadir palabras al alzar, pero a veces, del griego al español, es difícil o imposible entender el sentido. Es incomprensible a menos de no añadir. Eso es lo que significa la cursiva en la King James. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y de esto quiero hablar inicialmente. Su King James lee apostasía. Sabemos que el Nuevo Testamento no se escribió en español, de seguro, y gracias a Dios. Pero así se parece en el griego, en caso que le interese, ya que no todos leen el griego. Y para el beneficio de esos que no lo leen, apostasía. De esta palabra griega viene nuestra palabra apostasía. Y lo que quiero que vea aquí, hay sutilezas. Y si va a estudiar la Biblia, difícil que es, a veces tedioso también, tiene que prestar atención a pequeños detalles. La King James dice una apostasía, y eso es problema por esta razón. Una apostasía es como decir, ¿vio un carro que pasó por aquí? ¿O vio un hombre en la iglesia hoy? Pero si hubiera dicho, vio al carro, y específicamente digamos el carro azul, o vio a aquel hombre, si empezamos con especificidad, el artículo definitivo es importante. El griego tiene artículo definitivo y tenemos la apostasía. Básicamente, Pablo le dice a esta gente que nadie los engañe. No vendrá ese día, no estamos en el día del Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, a quien se refiere al tema como anticristo, revelado como el hijo de perdición. Lo voy a leer para darle una pintura completa de lo que hablamos aquí, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? ¿No recuerdan lo que les dije? Cada comentador bíblico está de acuerdo en esto. No tenemos récord de lo que les dijo cuando estaba con ellos. Solo sabemos que por 3 días sábados fue a la sinagoga de Tesalónica y predicó. Y sabemos que entre aquellos 3 sábados, digamos 3 sábados diferentes, cualquier día que fue, entrando en el templo viernes o sábado, después de aquellos 3 sábados, esencialmente hubo iglesia. Y se alejó después de una semana o 2 y sabemos que hizo nacer a una iglesia con esos sermones. No sabemos todo exactamente, pero esto sí sabemos. Sabemos que Pablo les decía que Cristo va a regresar y que consideren bien estas cosas. Porque estos son los únicos pasajes aquí, 1 y 2 Tesalonicenses y 1 Corintios en las Escrituras de Pablo, en los cuales de veras trata con estos conceptos. ¿Y por qué le digo esto a usted? Por lo visto, en la predicación temprana de Pablo, tenía gran preocupación por darle advertencia a la gente que el Señor regresa y añadió unas cosas en 1 y 2 Tesalonicenses y 1 Corintios 15 para darnos más claridad. Por eso dije que se sintonice por la internet, porque voy a examinar a estas palabras griegas que causan a la gente a hacer tantos errores locos. Ya que usando una versión inglés, cualquiera que sea, verá que va a tener defectos. Así que Pablo dice, oigan que nadie los engañe en ninguna manera. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el anticristo. Hablemos ahora de esta apostasía. Y les voy a pedir que, al voltear yo por los pasajes diferentes, les pido que volteen conmigo y me sigan en sus Biblias, deseando principalmente que lo miren con sus propios ojos. Muchas veces leemos pasajes y pensamos que están aislados, pero considera a esta como la apostasía. Pablo dice, llegará tiempo, un tiempo,
Y hasta que llegue aquel tiempo, el hombre de pecado, hablaremos de esto también, mejor referirse a este como el hombre de desenfreno. Pero este hombre de pecado, después llamado anticristo, no se puede manifestar antes que venga la apostasía. Ahora, ni crea que no andamos decayendo ya cuando nacía y despertaba el tiempo, desde el jardín, decayendo desde el principio. El drama de la redención del hombre que Dios desenrolla por toda la historia a través del Antiguo Testamento y el Nuevo, demuestra nuestra naturaleza de apostasía. Así es la naturaleza pecaminosa humana de una persona, que sin Cristo, yo sé porque estaba sin Cristo por muchos años, y sin Cristo uno anda diciendo que todo está bien, todo está ok, estoy bien, soy básicamente una buena persona, tú eres buena persona, y mira a aquella persona tan buena por allá. En realidad hemos estado en condiciones de apostasía. Quiero que piensen bien en esto. La razón que tiene este artículo definitivo aquí está bien clara. A través de la historia de la Iglesia en América, por favor, les pido que escuchen aunque no quisieran hacerlo. No les voy a dar fechas, no voy a aburrirlos con fechas. Pero a través de la historia de la Iglesia en América, la gente vino aquí para escaparse de la persecución religiosa y poder ejercer su religión libremente. Llamamos a esa gente los peregrinos. Vinieron a este país para poder adorar a Dios. Y si lo piensa, desde aquellos tiempos de su venida hasta hoy, nos hemos convertido en una gente de mentalidad políticamente correcta, susceptible. Hace muchos años quitaron a los 10 mandamientos del corredor de un edificio público y hasta recientemente, creo que hace 1 o 2 semanas, argumentaban sobre una cruz por fuera de una misión, que es un monumento histórico en el estado de California. Nos ofendemos fácilmente. Y aquí viene la ideología sincretista. Seguramente ya sabe que, con tiempo, van a considerar a la Iglesia como portavoz de odio. Porque este libro condena esencialmente a todos los seres humanos, no solo a algunos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destitutos de la gloria de Dios. Ahora yo nunca me he parado aquí, yo ni mi esposo, ya fallecido, tampoco, predicándoles un mensaje sobre la homosexualidad, ni a favor ni en contra. Solía decir él que en esa calle no me meto, y créanme, yo sé que esa es la verdad. Y yo tampoco me meto ahí. Hay muchos individuos alrededor que sí son socios míos de una manera u otra. Así es su estilo de vida. Han escogido ese estilo de vida. Y yo siempre digo, resuelvan los problemas entre usted y Dios. Yo no soy su juez, porque si empezamos a juzgar la sexualidad de la gente, tenemos que juzgar a cada persona divorciada. Y luego cada persona que, siguiendo la lista, ¿quién queda? Sabemos que en la Biblia, olvídese de la homosexualidad, hablemos del divorcio y el homicidio. Dije que nunca prediqué sermón sobre eso, porque a mi pensar, si la fe se arraiga y se basa en este libro, usted lo puede resolver. Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si alguien le dijera, hey, déjame meterme en las cosas privadas de tu vida, para ver qué haces por lugares con la puerta cerrada. Ya lo he dicho antes, corra como Forrest Gump, aléjese rapidísimo, porque obviamente a nadie le gusta que su vida personal, lo que llamamos la puerta de la privacidad del corazón, del hogar, quede expuesto a la vista de todos, a menos que usted lo ponga todo en Facebook. En ese caso es problema tuyo. Lo que digo es que en cuanto a la apostasía, llegarán tiempos al fin, en los cuales estaremos y ya estamos en condición de apostasía. Mire cuántos vinieron a este ministerio y se fueron. Solo el corto tiempo que estuve aquí como pastora. La gente viene y no quiere la palabra de Dios, no quiere instrucción, no quiere saber qué significa esto para mí. ¿Cómo pudiera entender este pasaje? Llegan diciendo, deme un sermón de 10 minutos, algo para sentirme bien. Dígame lo que quiero oír y toque música para sentir y creer que estoy en un concierto de rock. Que estos músicos tal vez sean o aparezcan una mezcla de un poco de YouTube y Coldplay y el ritmo suene exactamente así. Y de vez en cuando metemos una palabra de Jesús o algo. Me parece que alguien mira demasiado South Park al tema. Solo digo por decir.
Bueno, se puede adorar a Dios con música clásica, música de rock. A Dios no le importa. Pero lo que trato de decir es que entonces la gente va a creer que eso es la iglesia. Cuando Jesús dijo, edificaré mi eclesía, mis llamados a salir afuera, mi iglesia, Él nunca dijo, hagan edificio con torres lindas y adornadas, cosa que si Él lo quiere hacer, maravilloso, porque es la casa de Dios. Pero dijo, edificaré mi gente, mi pueblo, la eclesía, los llamados a salir afuera, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Piénsenlo, las puertas del Hades han sido, por decir, ¿no ha oído cuando la tormenta ya está por tumbar la puerta y empieza a sacudirla? Eso le está pasando a la puerta de la iglesia, gran sacudida. Porque a la gente que no se le enseña la palabra de Dios y que ni la desean, Jesús ya dijo que se iba a enfriar el amor de muchos en los últimos días. Esencialmente, una apostasía, por decir. Y no hablaba del amor que dice, hey, te quiero. Hablamos del amor de Cristo, de amar y adorar a Dios. Así que es súper importante entender que habrá en aquel tiempo al fin la apostasía. Hemos estado en un periodo de tiempo y solo necesita estudiar las 7 iglesias del libro de Apocalipsis para ver que todas esas se están alejando más y se alejan y no se apresuran para acercarse a Dios. A cada uno se le da esta admonición: a el que venciere. Y piénsenlo de este modo, la palabra griega describe a un corredor cruzando la línea que rompe el listón al fin, a el que venciere, y eso significa cruzar la línea lleno de fe, fijando los ojos en Cristo. Para aquel que venciere, recibirá esto, y no se habla de algo en esta vida al tema, para que nadie me cite incorrectamente. Permita mostrarle de las Escrituras abundantes pasajes indicando que ya existían en aquellos días de Pablo. Primero haga favor de abrir su Biblia y voltear a 2 Timoteo, verso 4. Quiero que considere bien el trasfondo que le acabo de decir cuando le diga apostasía. 2 Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgara a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Dios mío, si le pudiera hablar a aquellos. Ya sé que hay muchos predicadores escuchándome, pero si pudiera hablar con los otros predicadores, les diría exactamente lo que dijo Pablo. Predica la palabra, predica la palabra. Si es un ministro joven por allá, preocupado que todo salga bien por su ministerio, porque la iglesia de la otra calle es 5 veces más grande y tiene más dinero. Predique la palabra. Hablamos de cosas eternas. Predique la palabra de Dios, porque de esa manera viene la fe. La fe es por oír la palabra de Dios. Predique la palabra de Dios, inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguya, reprenda, exhorte con toda paciencia y doctrina. Diga lo que diga la gente acerca de Melissa Scott. Le diré una cosa. Reconozco mi vocación, la comisión de mi vida. No estoy aquí para darle instrucción sobre la comida mejor, aunque por lo visto el consejo les haría provecho a alguno de ustedes. No voy a decirle cuándo se retire o cuántos bebés tener por año. Mi obligación es declarar la palabra de Dios y decir exactamente lo que Pablo le dijo a Timoteo. Dijo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a sus fábulas. Ahora le haré una pregunta. Timoteo era ministro tan joven. ¿Por qué le dijo esto Pablo? Porque la escena de la apostasía ya empezaba a manifestar en los tiempos de Pablo. Hace temblar el cerebro. ¿Cómo pudiera hacer eso? Porque ya había empezado en aquel tiempo y habrá más apostasía en el futuro. Podremos ir a otras escrituras. Segundo Pedro es una de esas. Favor de voltear ahí. Es importante leer estas, aunque las hubiéramos leído antes, porque aquí se puede poner carne y sangre a las ideas. Segundo Pedro, segundo capítulo, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Va a haber.
Dice él que hubo y habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los compró y atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por esa razón les digo que nadie permito que hable de mi género, de mi edad o mi educación. Comprendo mi vocación muy bien. Mi vocación es despertarlos. Mi vocación es ser una voz en estos días que se aproximan tanto a los últimos días para llamar a la gente que oiga el mensaje del Evangelio, que es, Jesucristo ha levantado de los muertos, y ese mismo poder que levantó a los muertos mora en usted, y le ha dado vida abundante y vida eterna, con promesa de nueva vida sembrada en su corazón por medio de la fe. Y los pecados míos y los de usted fueron perdonados, y tenemos aquí algo más que solamente vivir su mejor vida hoy. Si eso no le cayó muy bien, ¿qué tipo de cristianismo, disculpe, escoge? ¿Ha oído la expresión lo que come es? Si come comida de poco valor nutritivo, le tapa las arterias. También lo que come es espiritualmente. ¿Quiere comerse la basura que le ofrecen allá afuera? Toneladas de libros fabricados cada minuto, bien forrados, brillando como el sol. Hey, esto sí que te va a gustar. Te ayudará a realizar ganancias, dinero y beneficios en tu negocio siguiendo las 5 medidas basadas en principios bíblicos. Vamos, si necesita eso para sobrevivir, no anda buscando a Dios. Busca oportunidades de inversión. Y hay bastantes negocios de inversión y bancos por toda la ciudad que le pueden ayudar en eso, con ayuda profesional. No haga esto en casa, ¿cierto? Judas 3 y 4 dice lo mismo. Andamos por las partes al fin del libro, si no está seguro dónde encontrar a Judas. Nomás vaya al fin del libro, queda antes de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? ¿Por qué deberían? ¿Por qué se da esta instrucción? Contiendan por la fe que ha sido una vez dada. ¿Por qué? Le diré por qué. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impios que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Parece que todas las iglesias tienen aquella gente que se desliza encubiertamente por todas las épocas de la iglesia. Ya sabe cuánto me gusta la historia. He estudiado la historia de la iglesia y al ver los concilios de la iglesia que tuvieron para dar la aprobación para veneración de los íconos. Por ejemplo, cuando se introdujo a la iglesia como cosa aceptable, esa veneración, la veneración de María, uno empieza a pensar, ¿cómo pasó esto? Pues esto ocurrió en aquellos días porque no tenían una Biblia para leer. Pero nosotros, como dice Pablo en Romanos, quedamos sin excusa. Ahora bien, no quiero que piensen, pues ay, pastora, qué severa hoy. Quiero que piense y que se enfoque en Cristo cuando me refiero a estos pasajes. Aférrese a Él. Acúdase a Él. Mantenga sus ojos en Él. Él es iniciador, el arquitecto, el consumador de la fe. Véalo a Él en todo, que tenga Él preeminencia en nuestra vida para la salvación. O es algo parecido a, ya sabe, volar de cuerda en cuerda por la selva del mundo, usando lo que tal vez le pueda ayudar de lugar a lugar. Oiga, le diré algo. Yo soy gran defensora en eso de buscar cosas que agarrar para poder continuar. He sobrevivido unos tiempos extraordinarios, pero no lo digo con sentido de fantástico, sino tiempos terribles en mi vida. He visto tragedias increíbles, penas, enormes tristezas y enfermedades en este oficio pastoral. Bien sé que la muerte no es el fin. Sin embargo, tuve que decirle adiós a tanta gente por un tiempo, empezando con mi esposo ya fallecido. Le pudiera hacer lista de tanta gente querida que he conocido. Todo eso. Pero no se agarre de esas agarraderas que le ofrece el mundo. Agárrese de las agarraderas en el libro de Dios y diga,
Dios me dio esto para basarme en ella, y en tiempos de fatiga y tumulto me puedo parar en lugar firme, en Jesús la roca, fundación firme, nunca se mueve y nunca falla. Yo pudiera vacilar y oscilar, pero Él no. Así que considere lo que se dice aquí, en cada caso. Hablemos de esto ahora. Esta apostasía, en un tiempo específico, regresando rápidamente por 2 Tesalonicenses, dice que no vendrá este día de Cristo, el día del Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste aquel hombre de pecado, el hombre de desorden, el hijo de perdición. Hablemos de lo que tiene que pasar antes de que manifieste este hombre. Por mi parte, conozco la frustración que tengo porque les quisiera armar un paquete para meter todo esto aquí y decirles, ok, ya está bien arreglado, pero desafortunadamente hay mucha información aquí. Es como tener que escoger cuál parte o pieza le doy hoy para que la tenga lista para juntarla la semana que viene como piezas de rompecabezas. Primero hablaremos sobre la condición del mundo. Antes que llegue este hombre de pecado, el hombre de desorden, antes que se manifieste el anticristo, algo tiene que pasar. La apostasía. Tienen que darle la espalda totalmente a la fe. Recuerda, Cristo preguntaba, cuando venga el Hijo del Hombre, cuando regrese, ¿hallará fe? ¿Por qué tuvo que hacer tal pregunta? Es evidente que si viene esa apostasía, ese desvío, significa que nadie puede venir a la fe de Jesucristo si viene la apostasía. Se deberían juntar bien estas piezas. En cuanto a las condiciones del mundo, le acabo de mencionar la gente de Timoteo y la gente de 2 Pedro y la gente de Judas, que había en tiempos pasados. Existe hoy y habrá hasta aquel tiempo futuro, gente engañosa, burladora, gente mercantil. Ya sabe que por años me paré aquí diciendo que no vendemos nada. Si quiere comprar un libro o un DVD, vaya a la librería. No le voy a vender mercancía. Compramos horas y tiempo para transmitir el programa, pero sin anuncios. No hay interrupción diciéndole, hey, necesita estos instrumentos increíbles para poder sobrevivir. Aunque crea que sean instrumentos increíbles, eso es negocio y mercancía, y la Biblia habla en contra de esa mercancía. Le digo a la gente que esto va a pasar. Pablo lo despliega. Si quieren ver cómo estarán las cosas en aquellos días en cuanto a la apostasía, tenemos idea de aquel tiempo determinado. No es exactamente como aquella de Mateo. Jesús habla en el Evangelio de Mateo diciendo que iba a ser acerca de la apostasía y aquel hombre, el anticristo revelado. Cristo dijo, si quieren saber acerca de esto, cuando se acerquen aquellos tiempos, será como en los días de Noé. Estaban comiendo y bebiendo sin darse cuenta, paseándose sin preocupación alguna, hasta llegar el diluvio. Así que cuando la gente pregunta, ¿qué debería buscar? ¿Habrá señales? Bueno, Jesús, refiriéndose a su regreso, decía que del día y la hora nadie sabe. Pero hablando de este hombre de pecado en particular, el anticristo, y la razón por hablar de él de esta manera, pues anticristo, ya hemos dicho esto muchas veces, anticristo, que Jesús usaba la palabra pseudocristo, refiriéndose a los pseudocristos del día del fin. Un pseudocristo es alguien que pretende ser Cristo, pero no lo es. Anticristo es alguien que viene esencialmente con disfraz de Cristo, pero se opone a Cristo. Anti, como antifreeze, anticongelante, ¿cierto? Preventivo, sustitución. Bueno, para asegurarme de haberlo explicado claramente. Así que el mundo estará en condición de apostasía. La gente no va a saber ni qué buscar. Alguien me dijo, oiga, ¿sabía la escritura que dice, cuando el anticristo se manifieste, engañarán si fue posible aún a los escogidos? Le diré lo posible que es. Si este hombre, el anticristo, tiene todos los atributos, aparece al tema en Apocalipsis 6. Todos aquí, aunque no tengan una Biblia, han oído de los 4 jinetes del Apocalipsis. Y el primero que sale es aquel hombre en caballo blanco, y no es Cristo. Tiene corona en la cabeza y un arco, pero sin flechas. Llega como hombre de paz. Por eso dijo Cristo que al oír de guerras y rumores de guerras,
A paso, siempre y cuando haya pelea y conflicto en el Oriente Medio, está todo bien. Cuando aparezca aquel hombre, por eso dije que al oír de guerras y rumores de guerras, porque cuando llegue aquel hombre haciendo la paz, y recuerde que hemos visto a presidentes, cada presidente trata de arreglar una paz, no dura mucho tiempo, pero alguien llegará haciendo la paz. Será convenio de paz, tratado de paz. Y en aquel periodo de 7 años, al principio de este tiempo, hablamos del anticristo, un hombre de paz. Piénselo bien, pintan a los 4 jinetes del Apocalipsis. Este tiene una corona en la cabeza, significa que tiene un dominio, y tiene arco sin flechas, significando que al principio llega exhibiendo gran poder militar, pero sin querer dañar a nadie. Y aquel tiempo de 7 años, bueno, hablaremos de las semanas de años de Daniel cuando lleguemos a ese mensaje. En este periodo de 7 años, llamada la última semana, en la mitad de esta semana, que son los 3 años y medio, rompe el convenio de paz, y básicamente se revienta una tormenta de diablos sobre la tierra. Quizá me diga usted, esas son cosas de fantasía y locura. No lo son, aquí están en el libro. Y lo asombroso de esto, al tema, si de veras quiere escudriñar por aquí, va a encontrar que, híjole, andaba creyendo yo que todo esto se convertía en caricatura de Looney Tunes. Ya sabe, un tipo estaba en cautiverio, andaba Daniel en cautividad y dice que solo quería comer hierbas. Y tal vez consumió demasiadas hierbas y se le apareció un ángel. Creo que lo mismo le pasó a Juan, cuando andaba por Patmos y le dio hambre y dijo, oh, hay hongos aquí. Los raspa de la pared y wow, ahora estoy en el espíritu. No se metan en mi cabeza, no es cosa buena. Lo que le digo es que así pensaba yo antes, hace mucho, mucho tiempo, años atrás. Y luego encuentra los pasajes que se empiezan a verificar uno al otro y ve que Dios se repite a sí mismo con variedad de voces y maneras. En realidad, Daniel 11 contiene más de 100 profecías que cuando se escribieron no se habían cumplido, pero mirando a través de la historia y el pasado, la mayoría de ellas ya se cumplieron. Restaba una multitud de profecías esperando cumplimiento. Pero cuando Daniel escribía en Daniel 11, escribía profecía, estaba mirando eventos futuros. Y ahora nosotros leemos y estamos mirando a la historia, observando que Dios es fiel y hace que se cumplan estas cosas. La profecía debería hacer una cosa. La profecía debería solidificar a su fe. Le debe aumentar la confianza que si el Señor, considerando solo a Daniel, si el Señor dio tanta información por medio de Daniel y centenares de esas profecías hoy ya son historias ciertas y verificables, efectivamente, el resto de las cosas que aún no se han cumplido, Dios la hará, justo como las promesas de Dios. Le digo a la gente que si tiene necesidad, métase en el libro. Dios es muy fiel y cumple su palabra. Me alegra mucho porque me doy cuenta de una cosa. Lo diré para que todos digan, ok, lo dijo. Si yo muero antes de mi tiempo, el tiempo sea la que fuere ese tiempo, voy a morir feliz porque me muero en Cristo. Muero como mujer de fe y sé que como en esa escena donde se cruza la línea llegada al fin de una carrera, de una manera u otra, voy a cruzar llena de fe. Con eso se puede cruzar al otro lado. No por medio de obras ni por lo que dice la gente, sino por la fe, cruzando lleno de fe, diciéndole a Jesús, aquí vengo. Con eso puede triunfar. Pero si habrá más años que los que creo que voy a vivir, híjole. Entonces, permítame decir que no temo a causa de las grandísimas promesas que he visto. Además, la firmeza de la palabra de Dios me indica que esto fortalece la fe. Esto no es, mire, al oír estas cosas por primera vez, uno se espanta, pero al ver que se desenrolla la historia, primero era profecía y ahora es historia, y viene lo que cumplirá después. Empezamos a decir, ok, todo está bajo el control de Dios, y nos va a cuidar a mí y a usted, sin hacernos actuar o brincar por aros, ni exigir que hagamos algo que no podemos hacer. Nos dice, tenga fe. Si mantiene esa fe, permanece como casa de fe. Y ahora, en cuanto a las condiciones del mundo, ya pinté el encuadro. La apostasía tiene que llegar antes que se manifieste este hombre de pecado y desenfreno, el anticristo. Este hombre de paz, como dije, llega como líder mundial con su plan de paz. Por eso dije que mientras se están peleando en el Oriente Medio, usted puede relajar. Excepto si Irán lanza armas nucleares a América.
esa es otra historia. ¿Sabe qué? Le puedo decir algo. Ya sabemos, y es seguro que en Daniel se puede comprobar que este hombre de paz sale del territorio de uno de los 4 generales a quienes me referí la semana pasada. Alejandro Magno conquistó a todo el mundo que se conocía en aquel tiempo y luego murió en Babilonia en 323. Sus generales dividieron el reino. Ptolomeo se apoderó de Egipto. La porción de Seleuco, esa porción, ese territorio, Daniel dice que de ese territorio saldrá el anticristo. Así que, si le interesa, hablaremos de Irán, Irak, Siria, por esas partes, ¿ok? Alguien me dirá, hace perfil racial. Oiga, por eso dije que llegarán días en los cuales en estos tiempos modernos ya está pasando esto. Ya se ve la erosión de la libertad de expresión. La primera enmienda, el derecho de adoración, todo se ha trastornado, puesto de cabeza. Las cosas que tanto estimábamos antes no nos importan hoy. Lo que era cosa de horror antes, ahora se tienen que aceptar y abrazar. Y con este trastorno, por decir, han llegado cambios en dirección y entendimiento del lugar apropiado de la Constitución en estos últimos días. Y si no comprende la ley constitucional, no hay problema, no necesita entenderla. Solo entienda que cuando empiezan a quitarle sus derechos de expresión, disminuyen su habilidad de hablar francamente. Ya está pasando esto al tema. Si escucha programas de habla radio, y odio decirle esto, no me diga, pues, ese es un ejemplo malo. Pues en este país uno puede decir lo que quiera supuestamente, pero aplican presión y atornillan a mucha gente por expresar libremente sus ideas, llamándolas expresiones de odio. Y así como la gente en el púlpito, ya dije que no predico en contra de aquellos temas del día, los que tanto fascinan a la gente como la homosexualidad, el aborto y tales cosas. Pero digo que le voy a ayudar para que aumenten su fe, para que se acerque más a Dios. Y eso entre usted y Dios, yo no soy su juez. Pero vienen días en que habrá gente sintiendo necesidad de predicar en contra de algo. Y eso se verá como expresión de odio. Le digo todo esto porque hay tanta confusión sobre estos eventos, desafortunadamente. Creo que falta claridad en el entendimiento de la gente. Por eso hablan de estas cosas y mezclan los eventos de los últimos días, juntándolo todo en un bulto. De ningún modo sería posible tratar con un libro aquí sin desplegar estas otras cosas, detalles, personalidad o carácter del anticristo. Hemos hablado de él como un hombre de paz. También es hombre de prosperidad. Y encontramos esa información en los libros de Daniel y Apocalipsis. El Apocalipsis dice que nadie podrá vender o comprar si no toma esa marca, la marca de la bestia. No va a poder vender y comprar sin tener esa marca, significando que alguien va a controlar el comercio mundial, lo de vender y comprar, sin esa marca. La misma persona que exige esa marca va a controlar el comercio. Vemos el cuadro aquí de una economía global controlada por esa misma fuerza, por decir. Y en Daniel 11:43 dice que se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Piénsenlo, va a tener poder. ¿Cuántos de ustedes han oído a la gente decir, debería comprar oro y guardarlo porque sabe que vamos a tener una sociedad sin dinero en efectivo? Si algo pasa, es necesario tener oro. ¿Ha oído eso? Ya sé, es la Biblia y parece ser de anticuada, pero dice aquí, se apoderará de los tesoros de oro y de plata. Piénsenlo. Solamente, ya sabe, quiero que considere estas ideas. Y quédese ahí en Daniel, porque ahora vamos a otro lugar. Daniel 8:24. Quiero darle idea de ese hombre y su carácter. Y su poder, Daniel 8:24, su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Esto significa que el anticristo en actualidad será como un títere, digamos controlado por otra fuerza. No piense que estoy loca. Efesios 6 habla de principados, potestades y cosmocrátoras. Estos son gobernadores mundiales. La gente dice, pues yo creo en ángeles. Sí, los ángeles andan por todos lugares. Pues si cree en ángeles, debe creer en ángeles caídos. Aquella parte que Lucifer, la estrella de la mañana, se llevó con él la tercera parte del cielo. Si habla de Miguel y Gabriel, si tenemos ángeles buenos, fuerzas buenas luchando, también hay fuerzas malvadas.
y su poder se fortalecerá, pero no con fuerza propia. Esencialmente, esta sería... No crea que Anticristo entra en la escena como uno de esos tipos en tantas películas de Hollywood, con los ojos de rayos láser. O si no, sale de una nave de espacio o algo así. Va a ser un hombre actual. Y como ha notado la mayoría de aquellos haciendo la crónica de grandes gobernadores de la historia, han notado hebra común en los grandes personajes que fueron terriblemente malvados. Dijeron de Alejandro Magno, por ejemplo, que fue poseído de aquel mismo espíritu, el mismo demonio. Veamos a Hitler, a Mussolini, Stalin. Pudiéramos hablar de Saddam Hussein. Pudiéramos hablar de cualquier dictador, gobernador del mundo, que en su mente, creyendo que no es algo malo erradicar gente, erradicar en masa, hacer matanza enorme, sepultar en masa. Idi Amin, escoja a quien quiera. Ese espíritu, atravesando las tierras. Recuerden el libro de Job, se le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió, rodeando la tierra y andar por ella. Y si hace caricatura de esto, nunca se va a poner en serio con Dios, porque al ponerse en serio con Dios, también puede ver lo serio de estas fuerzas que le rodean. Tales que Pablo describió abundantemente, en Efesios 6 en particular, aconsejando de vestir de toda la armadura de Dios. No somos ignorantes de los métodos de Satanás, pero tampoco crea que esto nos llena de miedo y terror. Solo debemos reconocer que esto va a pasar en los últimos días. Sabemos también que este hombre, al tema, podemos saber un poco más acerca de esta persona. Un poco más detalle acerca de esta persona. Una escritura dice que no hará caso del amor y afección natural de las mujeres. Va a ser un homosexual. No es fabricación mía, eso dice la escritura claramente. Quisiera decir algo y lo voy a decir. Es muy plausible que en el clima social de estos días, que se afanan para poner todo al mismo nivel, al mismo plano, ¿quién va a pestañear cuando suba al poder el hombre de paz si es gay? Yo no. ¿Usted? A menos que lea la Biblia. Ok, olvídenlo. ¿Ves? Tiene que andar por dentro de mi cerebro. Y aquí vienen las buenas noticias. Pudiera seguir y como dije antes, ahorita solo despliego detalles. Un poco después vamos a juntar y conectar toda esta información. Por eso dije que ni crea que voy a resolver los problemas del mundo hoy. Solo diré esto. El anticristo es un imitador. Hará señales y maravillas. Piénsenlo de esta manera. Isaías 53 se refiere a Cristo como varón de dolores, pero el Nuevo Testamento se refiere al anticristo como varón de desenfreno, siempre casi al alcance de algo. Su número, el número de la bestia, es 666 y el número que llamamos la perfección de Dios es 7. El número 6, la naturaleza del hombre, digamos, intensamente aproximándose sin llegar a la perfección, manifiesta y en exhibición, siempre buscando manera de imitar. Por eso Cristo dio la admonición que engañará si fuere posible hasta los escogidos. Y quiere decir que aún aquella gente que va a la iglesia que no conoce, por no abrir la Biblia, no conoce las Escrituras. No estoy condenando. Oiga bien, no condeno a la gente. Algunos dirán, pues hay demasiado que aprender para mí, no lo puedo aprender todo. Empiece por algún lugar. No crea que este tema es abrumador y no puedo. Empiece a estudiar. No digo que aprenda el griego, pero al tema, alcen las manos y díganme, ¿cuántos estudian el hebreo conmigo? Alcen las manos. Diría que aquellos alzando las manos, veo uno o dos aquí que se pararon esta semana. También aquellos que terminaron la clase, parándose y leyendo de un libro sin nada de español, solo hebreo. Esta es la misma gente que al principio ni podía recitar el alfabeto. Así que cuando me dice que no puede aprender, no puede por tener esas palabras ahí. No puedo. Mejor empezar con declaración. Voy a escuchar este mensaje repetidas veces. Voy a escuchar a otra enseñanza del programa. Con tiempo se va a cristalizar, se va a unir todas estas cosas. Y cuando se le prenda el foco dirá, eso es, ahora entiendo. ¿Cuántos tuvo esa experiencia? Eso es. De eso se trata. Así que no siga diciendo, esto me abruma, no puedo.
Ahora les voy a dar las buenas nuevas, porque ya hablamos de muchas cosas oscuras, pero aún no hemos entrado por la parte más oscura. Les voy a dar la parte buena, para que no se inquiete tanto la mente antes de acabar con este mensaje. Regresando por 2 Tesalonicenses 2. Dice que después de cierto tiempo, verso 8, entonces se manifestará aquel inicuo, hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Le dije a ustedes que escuchaba en el festival que era como dijo Martín Lutero cuando cantaba y escribía A Mighty Fortress, que una pequeñita palabra lo derribará. Le diré por qué hago esto. Deseo establecer un entendimiento claro y así cuando hable la gente de estos eventos, bueno, mi esposo ya fallecido hacía muchas promesas queriendo enseñar esto verso por verso. Quiero tomar el reto. Es un reto enorme, pero antes de ir al libro, debemos tener un gestalt, una vista global de los eventos que vamos a considerar. Si no, nada se entiende del libro. ¿Cuántos de ustedes trataron de leer el Apocalipsis antes de escuchar la enseñanza aquí, sin poder entenderlo? Alcen la mano. Caso terminado. Eso trataba de decir, por eso necesitamos una fundación para poder tratar con la materia del libro con más claridad. Lo más importante que le quisiera decir es que este episodio, refiriendo como la apostasía, va a ocurrir y luego se manifestará el anticristo. Pero estoy diciendo esto para el beneficio de aquellos diciendo, ¿y por qué necesito saber esto? Porque le ayudará cuando empiece a oír y estudiar la palabra de Dios, porque solamente de esa manera viene la fe. Esa fe, no solo fe, sino la fe solamente en Cristo, nos puede establecer en lo que llamo tierra firme, pase lo que pase sobre la faz del planeta o por cualquier lugar que se pudiera imaginar. Hablaremos del rapto, hablaremos de muchas cosas diferentes que hemos presentado, por supuesto. Algunos son hechos, cosa absoluta, y otros quedan muy lejos allá, como polvito de hadas. Y hablaremos de eso también. Pero se puede asegurar de una cosa. Pablo lo repite vez tras vez. Nosotros, la iglesia, la gente de Dios, no nos ha puesto Dios para ira. Nosotros, la gente de Dios, estamos salvos en Cristo, en Él. Él es como el arca. Cuando y siempre que estemos en Él y Él en nosotros, estamos salvos. Por eso el mensaje de la semana pasada, que nos está librando de la ira venidera, no se debe entender como, esto me llena de terror. En realidad le digo que cuando empiecen a desenrollar los eventos y puede ver que el brazo de Dios entra en la historia y enfrente de usted y en su vida, puede dar un paso atrás y decir, yo sirvo un Dios grandísimo y poderoso, tan bondadoso que me permite ver y atestigar a cosas en mi vida. Una de estas cosas que podemos ver como testigos, no la apostasía, sino que viene antes. Cuando los hombres y mujeres entrando a la iglesia de Jesucristo anhelan entrar a un lugar que no sea lugar donde se aprende, lugar de educación avanzada en las cosas de Dios. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestro corazón y crezcamos juntos en su gracia maravillosa, para entender un poco más la altura, la profundidad y la anchura, la longitud de su amor y el poder de su fuerza obrando en nuestra vida mientras nos acercamos a esos días. Y como le dije, la iglesia está a salvo siempre y cuando esté en Cristo. Hablaremos de los días del fin, pero le diré esto, estamos en las manos más seguras posible con Jesús, nuestro Señor, controlando el timón de las cosas. Ese es mi mensaje. Me miran a mí, Pastora Melissa Scott, en vivo desde Glendale, California. Cada domingo enseño en la palabra a las 11 de la mañana. Los invito a estar con nosotros. Si desean un boleto, simplemente llamen el número 800, que es 800-338-3030, para reunirse con nosotros.